Hoy vamos a hablar de un tema interesante y le hemos titulado Identificando al enemigo. Identificando al enemigo. Es importante que tú puedas en tu trayectoria, en tu vida, que tú puedas identificar el enemigo de las almas. Y hoy hay un problema en la comunidad cristiana y es que pues están enseñando en muchos lugares que ya el infierno no es real y que el enemigo no tiene ningún tipo de poder. Y la verdad del asunto es que la palabra dice que el enemigo ya está derrotado, que Cristo lo venció. ¿Cuántos lo creen? Pero él todavía sigue insistiendo y las fuerzas del mal son reales y lamentablemente hay mucha gente que no sigue el consejo del apóstol Pablo, que dice que no ignoremos las maquinaciones de ¿quién? Del diablo. No es que estemos buscando demonios en todo lugar, no es que estemos viendo espíritus inmundos en todo lugar, pero donde está la presencia, oye, se va a manifestar, y cuando se manifiestan, pues entonces uno trabaja con eso, lo reprende y sigue adelante. Pero el asunto es que el diablo tiene una agenda. El diablo, el enemigo de las almas, no es contrincante de Dios. Él no puede pelear contra Dios. Él no tiene fuerza para pelear contra Dios. Él tiene límites, mientras que Dios el Padre es omnisciente y es omnipresente. Aleluya. El diablo está limitado. El diablo es creación. No es un ser soberano. Por lo tanto, tiene límites. ¿Cuántos dicen amén? Hemos podido ver en esta carta de los Efesios el contenido de algunos temas importantes acerca de los beneficios y de las bendiciones espirituales de la gracia. También hemos visto algunas cosas que ella habla de la gracia de Dios, pero en especial, que es el asunto del tema que hemos estado trabajando, podido ver y apreciar interesante la unidad de todos los creyentes. De eso se trata esta serie, de la unidad de todos los creyentes. Hemos sido adoptados, hemos sido salvos por gracia, aleluya. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que ver a su hermano de la misma manera. No podemos ver unos más bajitos por encima del hombro y a otros, no importa la clase social que estemos, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Hemos sido, oye, comprados por la sangre. Por eso es importante que nosotros entendamos, aleluya, que aquí el único importante es el Espíritu Santo, y todos nosotros, desde el pastor hasta todo el mundo, aleluya, somos iguales delante de Dios. Hemos sido comprados con la misma sangre, aleluya. Y a pesar de que hemos visto todos estos temas de la gracia, de la unidad, de las bendiciones espirituales, ahora el apóstol Pablo hace un freno, hace un pero en esta carta que yo creo que es muy importante. El apóstol nos deja saber entonces que hay un gran peligro. Escuche bien, hay un gran peligro y una terrible guerra que el creyente, escucha bien, tiene que pelear contra las fuerzas demoníacas. Él comienza primero delineando unas bendiciones espirituales, algo que nos pertenece, cómo fue que llegamos y hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo. Él le ha dicho ahora y trajo una revelación de que la iglesia se le conoce como el nuevo hombre. Hay unas cosas, unas bendiciones espirituales, somos bendecidos con bendiciones espirituales en Cristo Jesús, pero ahora dice, sí, todo eso es bueno, pero ahora ustedes tienen que saber que hay un enemigo que quiere destruir la unidad de la iglesia y que la iglesia no se manifieste aquí en la faz de la tierra. Aleluya. Y en muchas ocasiones pensamos que el enemigo mayor es nuestra propia lengua. En muchas veces pensamos y nos han enseñado, y es verdad, y tiene su punto y tiene su lugar, que nosotros, peleamos contra nuestra propia concupiscencia. Pero la verdad del caso es que, nuestro enemigo, dice el apóstol Pablo en un verso extraordinario, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. En otras palabras, tú no estás luchando con una persona, tú estás luchando, con huéspedes celestiales.
Estás lidiando con seres espirituales. Oye, esto es real y hay gente que lo quiere ignorar porque ahora piensan porque estamos en Cristo ya todo esto se acabó y eventualmente, oye, ya Dios lo derrotó y esa derrota se tiene que manifestar un día cuando se acerque Cristo aquí a la tierra, cuando venga por segunda vez. Lo interesante del caso es que mientras estamos caminando por la faz de la tierra, todavía tenemos que luchar con las amenazas, aleluya, con los dardos. Tenemos que luchar con todas esas cosas que el enemigo de las almas quiere y tienen agenda para la destrucción de lo que la palabra llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y no es la primera vez en esta carta que Pablo habla de las fuerzas espirituales. Vamos a dar un repasito de los otros capítulos rapidito. En Efesios capítulo 1, versos 21 y 22, para los que están tomando nota, afirmó el apóstol Pablo el triunfo de Cristo y su autoridad sobre esos poderes. Por eso es importante entender que aunque esta lucha es real, hay una autoridad que sobrepasa. Hay una autoridad que ya está establecida y Cristo triunfó. Por lo tanto, usted lucha ya con la batalla, con la guerra gana. Usted tiene batallas diarias, pero usted tiene que entender que ya usted venció en Cristo porque Cristo peleó por usted y por mí, por la iglesia. En el capítulo 2 de Efesios, del 2 al 5, Pablo dice que Dios nos rescató del dominio del príncipe de la potestad del aire. Interesante. En el capítulo 3, verso 10, nos sorprende saber que los poderes espirituales entonces aprenden de la sabiduría de Dios al observar el milagro de la unidad de los pueblos en el cuerpo de Cristo. Es bien interesante lo que Pablo nos enseña, la revelación que el apóstol Pablo tiene de lo que es la iglesia y lo que es el mundo espiritual. En el capítulo 4 del 26 al 27, amada iglesia, se ve que el enemigo de las almas, el diablo, todavía está activo, operando. Aleluya. Él siempre está, como decía Jesús, como león rugiente, buscando a quien devorar. Él es incansable, Él no se cansa, Él tiene una agenda. Él quiere ponerte el pie para que te tropieces. Él quiere que tú niegues a Cristo. Él quiere que tú, oye, niegues tu fe, que te conviertas en apóstata. Él quiere ensuciar, aleluya, lo que Cristo ya limpió con su sangre redentora. ¿Cuánto le pueden dar gloria al Señor? Pero aunque fue juzgado el enemigo y sentenciado cuando Cristo murió y obviamente resucitó, porque el problema no fue que murió, murieron muchos, pero ninguno resucitó. Cristo resucitó de entre los muertos, aleluya. Todavía el enemigo de las almas tiene poder si se le da la oportunidad, oye, de influir, diga conmigo, influencia, y corromper la vida de cada uno de los hijos de Dios. El creyente, el hijo, el que confesó a Cristo como dueño y salvador, puede todavía hacer las obras infructuosas de las tinieblas. Capítulo 5, verso 11. Por eso el apóstol Pablo, no solamente en Efesios, pero en otras cartas, él dice, revístete, vístete, límpiate. En otras palabras, oye, esto es constante, la lucha es constante, la bola está en nuestra cancha, la responsabilidad es nuestra, porque Cristo ya hizo lo que tenía que hacer, ya Cristo te lavó, ya Cristo, oye, te limpió, te puso vestiduras blancas. Por lo tanto, ahora nosotros a través de la revelación que la palabra nos da, oye, la luz que, oye, esa palabra da en el espíritu de nuestro entendimiento, nos enseña, oye, el mundo espiritual y por lo tanto,
Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que aprender. Esto no es revelaciones. Oye, que tuve una revelación de que no, esto es la revelación que la palabra ya, lo que está escrito ahí, el Espíritu Santo coge sus propias palabras, las pone en tu corazón y te las enseña. Lo que pasa es que a veces queremos ignorar, cogemos lo que nos conviene, pero lamentablemente, aleluya, tenemos que entender que el enemigo de las almas todavía quiere desbaratar la creación de Dios. Y antes de cerrar la carta de Efesios, el apóstol Pablo identifica el verdadero enemigo y sus huéspedes de maldad. Si algo, amada iglesia, tenemos que aprender, que entender, es que el enemigo y las huéspedes de maldad se oponen a los propósitos de Dios. Por lo tanto, no pueden cambiar la obra de redención. El enemigo no puede cambiar lo que ya Dios hizo. No puede cambiar la obra de creación, la obra de redención de lo que Pablo dice, el nuevo hombre de la iglesia, de la nueva criatura, aleluya, del nuevo hombre que se hace en Cristo. Pero sí, lamentablemente, ellos trabajan arduamente para que esa unidad no se manifieste en la vida congregacional y en la comunidad de los creyentes. Por eso cuando usted ve una iglesia con mucha división, aleluya, las obras infructuosas del diablo están trabajando desde allá adentro. Tener mucho cuidado porque el enemigo de las almas, oye, se mete como zorra pequeña. Influye, esa palabra influencia es bien importante y comienza a influir en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, cuando tú estás caminando de una manera que va en contra de lo que Dios estableció, no importa qué iglesia tú vayas, no importa cuántas horas tú ores, tú ayunes, pero si te levantas a seguir viviendo de la misma manera, usted le está dejando las puertas abiertas dentro de una legalidad espiritual para que el enemigo pueda decir y señalarte. Y eso lo vamos a ver como Pablo lo describe y lo explica de una manera extraordinaria. Es obvio que Satanás odia el estilo de vida. Entonces que Pablo le está exhortando a los efesios, oye, que se conduzcan una vida de unidad, de crecimiento espiritual, de estabilidad doctrinal, de honestidad, de perdón, de pureza, de santidad, en otras palabras, de sumisión y amor. Sobre todas las cosas, él dice en esta carta de Efesios que el amor es el fundamento, el vínculo de la paz. Nosotros tenemos que trabajar con eso, pero en el amor, ese es el fundamento. Y también él lucha para evitar que el creyente camine hacia la madurez. Él quiere mantener a los creyentes, oye, subyugados. Él quiere mantener a los creyentes en una lucha, echándole la culpa al diablo todo el tiempo. Y usted sabe que nosotros tenemos la lucha contra las huéspedes celestiales, pero no todo el tiempo son las huéspedes celestiales. A veces nuestras propias concupiscencias, nuestras propias decisiones, nuestras propias malas decisiones, pero aún así para salir bien le echamos la culpa ¿a quién? Al enemigo, pero eso solamente pasa para no crear y no ser responsable de nuestras propias decisiones. La pregunta es, ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hace el enemigo? ¿Te distrae con vagancia, con pereza, con las ofensas? Aleluya. Con la avaricia, con la lascivia, con problemas en el hogar, con el egoísmo. Usted sabe, son obras de la carne la mayoría de esto, pero detrás de todo eso está el enemigo, oye, siempre alimentando tu debilidad fuerte. Por eso es que es importante que tú reconozcas cuáles son tus debilidades. ¿Para qué? Para que la mantengas subyugada al Señor, para que la lleves a la cruz. Eso no solamente se hace ayunando por ella, eso se hace, oye, deliberadamente, a propósito, tomando una decisión, entendiendo que, oye, si yo no cambio esta actitud, oye, yo voy a tener que pagar unas consecuencias que no son gratas y que no van a ser fáciles. Por lo tanto, el tema,
amada iglesia, es crucial, porque si el creyente, el hijo, la hija, no aprende a resistir, diga conmigo resistir, a Satanás en el poder de Dios, no podrá vivir una vida transformada. Y la iglesia, por lo tanto, o la congregación, no podrá vivir en unidad y armonía. Por eso es que es importante. Tiene que ver contigo personalmente. Porque si tú trabajas estas áreas, si tú trabajas esto, cuando tú te congregas, oye, hay misericordia, hay gracia, hay favor, aleluya, para con los que están alrededor tuyo, que a lo mejor son débiles, que a lo mejor que no tienen el mismo entendimiento, y tú puedes sobrellevar algunas cosas, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad, aleluya, de someterse a lo que la palabra dice para que la unidad de la iglesia se pueda manifestar. No hay cosa más extraordinaria que cuando hay una iglesia que está unida, aleluya, no uniforme, unida. Cualquiera puede tener la misma ropa, el mismo color y no estar unido. Fue en la unidad, unánime junto, cuando el Espíritu Santo, oye, vino y repartió lenguas como de fuego. Por eso yo le oro a Dios por, no, mira, a los números son irrelevante. Lo que yo quiero es una iglesia que vaya madurando, una iglesia madura y que el Espíritu Santo pueda manifestar, aleluya, lo que Él quiera en medio de nuestra congregación para la gloria del Dios Padre. Así que si usted tiene su Biblia, aguántela y ábrala en el capítulo 6 y vamos a estar trabajando del 10 al 18 en esta preciosa noche que estamos estudiando y finalizando esta serie. Aleluya, que ha sido bastante larga, la hemos pospuesto en algunas semanas y hacemos otras cosas, pero yo creo que de la única manera que podemos estudiar el libro completo, porque eso es uno de mis metas, estudiar la Biblia. Para eso estamos aquí, para estudiar la Biblia, libro por libro, para que podamos aprender. Amén. Esto de que la vida cristiana se parece a una guerra, el apóstol Pablo, es una metáfora que el apóstol Pablo hace para que podamos entender qué es lo que sucede entre los dos bandos, por así decirlo. Esta metáfora tiene raíces en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. Con la única diferencia que en este capítulo el apóstol Pablo lo detalla a otro nivel. Es bien interesante. Y hay algunas razones por las cuales el apóstol Pablo lo hace. La primera es que él estaba dentro de la guardia pretoriana. Él estaba preso en una cárcel en Roma. Y en esa cárcel, él podía ver los movimientos de los guardias, él allí podía ver el soldado romano, su vestimenta, él podía ver su disciplina, él podía ver su atuendo y obviamente está constantemente viendo un guerrero, viendo un hombre vestido, listo para salir a una guerra. Es ahí cuando el Espíritu Santo, yo me imagino que le da esa revelación al apóstol Pablo para poder, oye, enseñar una verdad espiritual. Era como Jesús, las parábolas de Jesús, que es algo físico, algo natural, para poder explicar algo espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos de donde estamos aquí, no somos de aquí, pero estamos aquí, entendemos las cosas naturales. Y él dice, bueno, él decía, salió el sembrador y la semilla es esto, el terreno es esto, el corazón, lo que significa todo eso. Aquí el apóstol Pablo, con la inspiración del Espíritu Santo, está preso, pero está constantemente viendo un soldado romano, viendo la dinámica de esos soldados, cómo entrenan, cómo salen a la batalla, su atuendo. Por lo tanto, él se inspira entonces para poder describir con qué es que tenemos lucha y cómo es que nosotros tenemos que salir a batallar. En segundo lugar, así como los romanos procuraban conquistar los nuevos territorios, el enemigo de las almas tiene un ejército contra la iglesia. Y los santos, los hijos y las hijas de Dios, ¿qué tienen que hacer? Adiestrarse para la batalla.
si él entiende que el enemigo de las almas tiene un ejército que va en contra de la iglesia, él entiende que los creyentes deben de adiestrarse para la batalla, porque lamentablemente cada día, cada vez que tú te levantas, especialmente porque tienes una palabra de Dios, tienes un llamado de Dios, tienes la bendición de Dios, tú no sabes en qué o con qué te vas a enfrentar diariamente. Por eso es que te tienes que preparar, tienes que coger lo que el apóstol Pablo llama la armadura del Señor, la armadura del cristiano, aleluya, que aunque no es literal, aleluya, es espiritual. Por eso que el apóstol Pablo se inspira con este hombre, con este soldado tan grande, tan fuerte y con esa valentía que salían a pelear. La pregunta es entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano para resistir los ataques de las huéspedes de maldad? Verso número 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí la fuerza no te la da más nada que el Señor. Aleluya. El Espíritu de Dios es quien te fortalece. El Espíritu de Dios es el que te da la sabiduría, el que te da el discernimiento para tú discernir, oye, lo que es espiritual, lo que tus ojos naturales no pueden ver, el discernimiento. Oye, cuando una persona tiene discernimiento, cuando otra habla, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y nosotros tenemos que aprender a discernir, oye, lo que sale por la boca de la gente también. El enemigo usa a quien se deje usar. No importa quién sea, qué título sea, qué obra haga, qué estatus tenga dentro del cuerpo de Cristo, el enemigo de las armas usa a quien le abra la oportunidad, a quien le abra la puerta, a quien le abra la ventana. Por ahí él se mete para seducirte, para engañar. Él es padre de toda mentira. Y hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que se ha dejado engañar por las artimañas del diablo, por estar débiles en la fe, porque siempre hay una queja constante en vez de ir al trono de la gracia a fortalecerse. Oye, porque mientras más débil tú te sientas en este cuerpo físico, dice la Biblia que Él se fortalece, Él se hace fuerte en tu vida. Aleluya. El creyente tiene que depender de la fuerza divina en cada momento. En el capítulo 1 del 19 al 20, Pablo dijo que el poder que resucitó a Cristo de los muertos también obra en nosotros. Por lo tanto, ese espíritu que obra en nosotros, como decíamos la semana antepasada, el poder que actúa en nosotros es el que te da la fortaleza para que diariamente tú salgas a la batalla. Tú tienes una lucha espiritual. La lucha espiritual es real. Lo que pasa es que la ignoramos. Pablo dice, no la ignore. No es que la estés buscando, usted es paranoico ahora, porque hay gente que es así, que ven, oye, todo el tiempo. Yo tuve esa experiencia en mi comienzo. Yo veía diablos en todos lados. Yo veía demonios en todos lados. Porque, oye, cuando tú te asocias con gente que lo único que ves es eso, y lo único que enseña es eso, ¿qué usted cree que es lo que usted va a aprender? Eso mismo. Pero gloria a Dios por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Oye, que me libertó de todo eso. Pero eso no se puede ignorar porque es real, es bíblico. Después de la gracia ellos seguían, oye, reprendiendo demonios. Todavía el espíritu, oye, ese de maldad se manifestaba en medio, oye, de la gente allí en donde estaban. Ellos constantemente estaban operando, oye, con unción y poder. Las huéspedes de maldad no solamente, oye, las huéspedes espirituales, perdón, no solamente son de maldad, pero también hay recursos en el cielo. Los ángeles son huéspedes celestiales que vienen a la ayuda. Ay, bendito sea Dios. Si nosotros entendiéramos que nosotros tenemos recursos en el cielo para, oye, cada vez que clamemos, que estemos en situaciones difíciles, dice la palabra que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Y si usted puede entender, cada vez que tú estés en una crisis, en un problema, oye, en una amenaza,
Tú tienes que, oye, atravesar eso, porque a veces no hay way out, solamente para el frente, pero saber y caminar a través del fuego, entendiendo de que Dios, y a veces es difícil porque la prueba es difícil, a veces la magnitud y los 3 grados de calor son, oye, pero como tú no estás pasando por eso, a lo mejor tú no entiendes, pero aún así no es excusa, porque Él dice que nunca te va a dejar, y si tú entiendes los principios bíblicos, aleluya, espirituales, tú debes de tener la convicción, no por sentimiento, porque puedes sufrir, te puedes quejar, pero a pesar de, tú tienes que entender que Dios está conmigo y Dios me va a ayudar a salir adelante. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Por lo tanto, los creyentes deben de reconocer su debilidad y fortalecerse en el poder de Dios. Cuando tú entiendes tu debilidad, oye, tú buscas esa presencia con un poquito más de ahínco, de fervor. Señor, ayúdame con esta debilidad. Porque el enemigo no te va a atacar a ti por tu fortaleza. Él busca siempre cuál es tu punto débil. Y si algo tiene el enemigo de ventaja sobre nosotros, es que es más viejo. Por eso el refrán, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es paciente, obvio. Y él siempre va a buscar la manera de cómo seducirte. Miren a Sansón, la historia de Sansón, que probablemente es la historia de el hombre masculino. La tentación con las mujeres, la tentación con la pornografía, la tentación con ciertas cosas, y no solamente con hombres, hay mujeres que también están atadas a la pornografía. Con todas las cosas que conlleva la tentación, cuando el enemigo descubre cuál es tu debilidad, él siempre va a venir, oye, con una bandeja de plata, disfrazado del más buena gente. Y usted tiene que discernir, aleluya, y tiene que aprender a huir, y tiene que aprender a orar y a discernir lo que el enemigo quiere hacer. Por lo tanto, ¿cómo podemos resistir a Satanás con el poder divino, con el poder de Dios que nos fortalece? Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo comienza, oye, a disertar lo que está viendo. Lo que está viendo natural del soldado, él lo empieza a integrar a esa revelación que el Espíritu Santo le está dando. El propósito de la armadura, verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Interesante, todo tiene un propósito. Todo en la Biblia, todo lo que la Biblia describe tiene un propósito. Tú no te vistes así por vestirte así. Yo me imagino que eso era pesado. Yo me imagino que tú tenías que tener entrenamiento, aleluya. Tenías que ser fuerte. Esa gente, esos soldados romanos vivían un entrenamiento riguroso. Nosotros nos tenemos que entrenar en la palabra del Señor. Entonces, eso tenía un propósito y era que tú pudieras estar firme contra las acechanzas del diablo. Esa palabra acechanzas viene de una palabra metsodeia, que es en griego, y lo que significa es un método, es viajar sobre, es una parodia, es un truco, artimaña de error. Aleluya. Por lo tanto, el enemigo siempre va a venir con un truco. Siempre va a venir con un método. Él va a buscar el método, oye, que pueda ser más efectivo ¿para qué? Para tentarte, para hacerte caer. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, algo que tenemos que tener, oye, en nuestras convicciones de que nuestra armadura es para estar firme cuando el enemigo venga con una tentación para hacernos caer, para hacernos ofender a Dios, nosotros poder discernir. Y a través de esa armadura nosotros podamos resistir. Fíjate que Él no nos llama a pelear. Pelea, 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 pelea. Pero como no leemos, pues entonces seguimos peleando. Terminamos cansados.
fortaleceos en el Señor. ¿Qué? Oramos al Padre, Espíritu Santo. Pero si tú quieres reprender al diablo 3 horas, pues be my guest. Yo me voy a acercar al Padre mejor, porque cuando estoy cerca al Padre, mira, lo que hay alrededor mío es un círculo de fuego de ángeles, que yo no tengo ni que ni mencionarlo. Y si lo mencionas porque el Espíritu Santo te da un discernimiento. Reprende el espíritu, whatever que esté tratando. Oye, cuando el problemita de Job, que fue el mismo Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, que le dice, oye, entre los hijos de Dios estaba también Satanás. Mira cómo lo describe, entre los hijos. Hello. Y le dice, y mira, ¿tú no viste a mi siervo Job? Le pregunta, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú hacías por ahí? Parafraseando. Bueno, yo buscando aquí en Sarandiel, hacer lo mío, tú sabes cómo es. Ah, ¿viste a mi hijo Job? Ese tipo está rodeado y lo va a tocar. Así estás tú. Así estás tú también, rodeado. El enemigo lo que va siempre es a tratar de seducirte para que tú mismo caigas en esa tentación. Aleluya. Entonces, él lo que va a utilizar es un truco. Él lo que va a utilizar es un método. Él va a buscar. Por eso es que él está todo el tiempo en observación. A este le dicen algo y revienta todo. A este le dicen algo y se va y busca en dónde pasa la noche con quién. A este le hacen esto y esto es lo que hace. A este le hacen eso y a Hanky se va y deja todo. A aquel hace esto y papá, ok, porque ya yo sé qué voy a hacer. Y él hace un plan, un método. Y viene con un truco. Se va a acercar a ti de alguna manera, usando a quien se deje. Por eso es que es importante que te fortalezcas en el Señor. Esto no es un cuento de camino, porque para llenar una escuela bíblica o un estudio bíblico, esto es importante, esto es real, esto es diario. Aleluya. El diccionario Vox define acechanzas como amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Y es interesante porque eso es lo que él quiere, perjudicarte. Él no quiere nada bueno. Él, padre de toda mentira. Él siempre va a torcer la verdad. Por eso, oye, con Eva, habló con Eva primero porque Dios no habló con ella. Era responsabilidad del hombre hablar con la mujer. Pero eso es otro tema. Cuando él se le acerca, oye, no escuchaste lo que Dios dijo. Y allá Eva se inventó, sí, Dios dijo que para aquí, para allá, y hizo el cuento chino. Y el enemigo le dijo media verdad. Oye, tú vas a ser como Dios. Lo que ella no sabía es que ella era como Dios. Porque tenían libre albedrío, tenían la potestad de tomar decisiones, de vivir para Dios. Dios venía todo el tiempo a hablar con ellos. Aleluya. Pero vino con un truco, vino con una artimaña, con un método. Esta le va a dar hambre. ¿Cómo es? Vamos a buscarle el fruto más lindo. La Biblia no dice que es manzana. El fruto más lindo. Y vamos a seducirla. Aleluya. Por eso Jehová le dice, no fue que te comiste, le dijo, ¿quién te enseñó? Eso tiene unas enseñanzas terribles. Que obviamente un día de esto vamos a dar una clase de todo eso. El verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya. Yo quiero que tú entiendas que todas estas huéspedes de maldad se manifiestan, oye, no solamente en espíritu, pero también ocupan cuerpos. Por eso es que, oye, él usa todo el que se deje de usar. En este caso, estaba usando el gobierno romano, estaba usando toda esta gente, oprimiendo la iglesia. El diablo coge gente que está en prominencia, el enemigo de las almas coge gente, oye, que puede afectar con sus decisiones,
naciones, la ciudad, la iglesia y todo ser humano. Por eso es que no nos podemos dejar engañar con tanta politiquería y con tanta cosa, tanta promesa. El diablo es padre de toda mentira. Por lo tanto, Colosenses, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 16, dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Por lo tanto, alrededor de nosotros hay cosas que son invisibles. Hay cosas, oye, lo que se ve fue creado de lo que no se ve. El mundo espiritual es real. Hay gente aquí en Orlando que lo está negando. Hay gente, oye, que el diablo no tiene poder. Que no, oye, ¿cómo hay tanta gente endemoniada? ¿Cómo hay tanta gente apostatando de su fe? ¿Cómo eso es obra del enemigo de las almas? Aleluya. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, aleluya, dice que todo fue creado por medio de él y para él. Los malos son los que se rebelan contra Dios. Y habiendo perdido su posición inicial, se dedican entonces a engañar. Todos esos ángeles caídos, los demonios y toda esa huéspedes de maldad, lo que quieren es ir en contra del propósito de Dios, engañar a la gente, perturbar las mentes y tratar de confundir a la gente con acciones tenebrosas. Aleluya. Esto fue precisamente los poderes que Cristo derrotó en la cruz de forma absoluta. Cristo los derrotó. Ya Él va a tener un juicio. Él sabe que tiene juicio. Por lo tanto, Él quiere arrasar y llevarse a todo el que pueda con Él. Él sabe que su día ya está prometido. Él sabe que el lago de fuego no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y sus ángeles caídos y los demonios. Pero como la gente, oye, Cristo decía, o estás con Dios o estás con el diablo. Que yo le diga eso el domingo a alguien: ese pastor es rudo, ese pastor es un legalista, ese pastor, oye, hello, es que no hay otra cosa, estás con Dios o estás con el diablo. ¿Quieres ir al cielo o quieres ir al infierno? Aquí no hay tres sitios, aquí solamente hay dos, aleluya. Ay, yo no sé, pero qué bueno que todos los que estamos aquí hemos tomado la mejor decisión de nuestra vida de ir, aleluya, a la presencia de Dios el día que a Dios le dé y le plazca llamarnos. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, cosmacratores en griego, son poderes diabólicos que están gobernando el mundo. Que están gobernando el mundo. ¿Quiénes son los gobernadores, los presidentes, el enemigo de las almas? Oye, un espíritu inmundo necesita un cuerpo para poder manifestarse aquí. Entonces, cuando el enemigo de las almas toma una persona de esta que está en prominencia, la usa, oye, para beneficio y para destrucción no solamente de la ciudad, pero también de la iglesia. Para promover su agenda, he dicho, para promover todo lo que es antimoral, todo lo que es mundano. Esos son los gobernadores de las tinieblas. Estaba hablando, aleluya. Los gnósticos en aquel entonces insistían que gobernaban esferas planetarias y que lo vigilaban, y que esa gente vigilaban, las huéspedes y los gobernadores de las tinieblas vigilaban a los hombres y también vigilaban el destino de los hombres. Y aunque nosotros sabemos que la historia no es exactamente así, en la base, mira, hay una base extraordinaria y quiero compartir porque encontré esta información y quiero compartirla con ustedes. Aleluya. En el libro de Daniel podemos ver algunas cosas interesantes de lo que de las huéspedes de maldad, gobernadores de las tinieblas y de esta legión celestial que es real y que existe. Dice que estando este siervo de Dios a orillas del río
Gediquel, en Persia, fue visitado por un ser celestial. Daniel 10, del 4 al 5. De apariencia casi descriptible. O sea, se le apareció una cuestión, como usted diría. ¿Y qué rayo es esto? O, mira, Daniel capítulo 10, del 4 al 5. ¿Usted ha leído el libro de Ezequiel? Yo lo estoy escuchando todas las noches, el libro de Ezequiel. Y empieza a describir los querubines, los serafines, los ángeles que ese hombre está viendo en visión y que Dios lo lleva a ver. Y usted dice, ven acá, ¿en qué planeta tú andabas? 7 ojos, que si unos rings, ¿eso tiene algún nombre en español? Unos aros dando vueltas, y cuando el ángel se movía, los aros se movían, y los aros tenían ojos, y para aquí dice, pero ven acá, con cara de león y la otra cara de águila. Y entonces usted dice, ¿y a dónde fue esta parar? Hay ángeles con apariencia en el Nuevo Testamento, con apariencia humana. Pero cuando usted va al Viejo Testamento, usted ve ángeles, dice, se me aparece un siervo de eso de noche. Ahora el muchacho, hay que limpiar el piso, porque honestamente uno se va a asustar. Una cosa con cara águila y con cara león, y con 7 ojos dándote vueltas. Hello, de Yanira está orando y que para que eso le pase. Aleluya. Este personaje le contó que había venido a confrontarlo y que se había demorado 21 días a causa de la intervención del príncipe del reino de Persia, el verso 13. Y que Miguel, ¿usted sabe quién es Miguel? Miguel, ¿quién es Miguel? Un arcángel, aleluya. ¿Qué hace ese arcángel? ¿Quién es ese arcángel? Ese es el terrateniente de Jehová. Ese es el que va a poner el orden, a dar picota, a dar... Oye, es el ángel guerrero. Aleluya. Entonces, Miguel, príncipe de Dios, arcángel del Señor, había acudido a auxiliarlo, a darle socorro. En el mismo capítulo encontramos también que el príncipe de Grecia, otro príncipe de la jerarquía satánica, también había intervenido contra Daniel. Eso lo ven en el verso 20. Estos son enseñanzas importantes para, oye, para nosotros tener la certeza de que sí existe un reino celestial. De que sí existe, oye, unas huéspedes de maldad. Daniel, el verso 20. Sí, aleluya. Entonces es importante que nosotros entendamos todas estas cosas, porque cuando el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento, muchísimos años después, de guerra espiritual, de ángeles, de huéspedes, de gobernadores, uno dice, bueno, pero ¿de dónde saca todo eso? Es un mismo espíritu, la revelación, el espíritu conoce todas las cosas. Aleluya. Por otra parte, en Judas capítulo 9, declara que Miguel, el arcángel Miguel, había sostenido una dura lucha contra Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Usted sabe que Moisés nunca apareció. Se lo llevaron, lo escondieron. A Dios no le dio la gana de que el pueblo de Israel lo encontrara. ¿Usted sabe el problema de idolatría que hubiese pasado si encontraban a Moisés? Yo creo que todavía hoy en día lo tuviesen parado vestido de oro completo. Aleluya. Una cosa seria. Posiblemente en el momento de su sepultura eso sucedió. Deuteronomio capítulo 34, del 5 al 6, aclara que Dios mismo se encargó de Moisés. ¿Lo llevó? ¿Se lo llevó? ¿Qué pasó en el monte de la transfiguración? Cristo tenía 12 discípulos y 3 confidentes dentro de los 12. Se lleva a esos 3, usted quédese durmiendo, estos 3. Él está cumpliendo lo que versículos antes había dicho. Dios aparece Jehová, aparece quien Elías,
y Moisés representaba la ley y los profetas. Y allí Pedrito, usted sabe que Pedro rápido quería hacer una ramada, 3 casetas para ponerlo en el siglo XXI. Vamos a hacer un camping aquí para los siervos. Y rápido quería como rendirle pleitesía. Y Jehová le dijo, no señorito, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oír, no a ellos, a él. Eso tiene mucha revelación ahí. Por eso es que tú no puedes, caminar dentro de un nuevo pacto con códigos del viejo. Hello. Usted no puede vivir en el reino de Dios trabajando con ley mosaica. Esto tiene tela para cortar. Si usted quiere vivir una vida cristiana, una vida en Cristo, en el reino de los cielos, de poder y gloria, haga lo que hizo Cristo, escuche lo que dijo Cristo. Jehová dijo, a él oíd. A él oíd. Él es la palabra. Las escrituras, dijo Cristo, dan testimonio de mí. El Viejo Testamento enseña a Cristo. El Viejo Testamento revela el plan de salvación. El Viejo Testamento revela a esa persona que iba a manifestarse en un día. Por eso el apóstol Pablo en una de las cartas dice, cuando llega el cumplimiento del tiempo, hablando de cuando Cristo aparece en escena como hombre, ¿para qué? Para morir por los pecados del hombre. Pero seguimos entonces, la organización de las fuerzas malignas mencionados por el profeta Daniel, nos permite entonces advertir que el diablo ha constituido sus gobernadores de las tinieblas en todo el planeta con un fin y con un solo propósito. Bajo su dominio, obviamente, aquí hay una referencia a Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan capítulo 16, verso 11, apúntelo ahí. Estos gobernadores están asistidos por una cantidad enorme de demonios, aleluya, de demonios, de ángeles caídos, que obedecen sus indicaciones, obedecen sus reglas, obedecen sus mandamientos en contra de todos los hombres, pero muy especialmente en contra de los miembros de la comunidad de Dios, de los hijos y las hijas de Dios, de aquellos que hemos profesado a Cristo como dueño y Señor de nuestra vida. Nuestra batalla contra estas fuerzas es incesante y es agotadora. Por eso es que tú necesitas fortalecerte todos los días. Mire, yo he visto gente endemoniada guiando. Y no porque guíen como guíen, es los rostros, como te miran, con odio. Y en todo lugar uno lo discierne cuando la gente está en influencia satánica. Yo personalmente no creo en cristianos endemoniados, porque aquí no pueden caber dos. El Espíritu Santo no puede estar en un sitio y el diablo también. Pero yo sí creo que el cristiano, el Hijo de Dios, puede ser influenciado por fuerzas del mal. Zarandeado al punto de que te aten. Ataduras no significa posesión. Son dos cosas diferentes. Pero las ataduras te pueden llevar, a una apostasía. Y una vez tú comienzas a negar tu fe, tú le estás dando terreno al enemigo para que haga posesión de ti también. Y tú pierdas tu alma, pierdas tu salvación. Uno tiene que tener cuidado con esto. Esto es un tema que se debate porque el problema no es que tú estás en Cristo y estás luchando. El problema es que dejes tu fe, que niegues tu fe. En vano murió Cristo por ti. Es simple. Esto es simple. Por eso es que tú no break para que
El problema es que el arrepentimiento, oye, tiene que venir de un corazón sincero, humillado. Y tú no sabes si tú te vas a arrepentir de lo que tú hiciste, porque hay gente que le gusta lo que hace. Y usted no escucha, yo no me arrepiento de lo que yo hice. Hay cristianos que hablan así. Y yo, bueno, pues el perdón de Dios en tu vida tú lo puedes poner en tela de juicio, porque si usted no se arrepintió de sus pecados, tenga cuidado. Tenga cuidado. Así que no juegue con eso. Verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa armadura lo que te ayuda es que después de la lucha estás con cantazos por todos lados, has pasado una batalla tremenda, pero llegaste. Porque tuviste esa coraza, tuviste los instrumentos necesarios para pasar la batalla. Y eso es el problema de gente que no se quiere equipar con las herramientas posibles, con las herramientas que Dios te ofrece. Esta batalla espiritual no se pelea. Las almas de nuestra milicia no son carnales. Esto no se pelea a puños. Esto no se pelea con pistolas. Esto no se pelea con discusiones. Esto no se pelea con desertaciones. Esto no se pelea con nada de eso. Esto se pelea con las almas espirituales. Y la arma espiritual, el arma con R espiritual, oye, es la palabra del Señor. La palabra resistir viene de un vocablo griego que lo que significa es pararse en contra. Y tú no te puedes parar en contra de las huéspedes celestiales si no estás equipado para luchar contra ese poder de las tinieblas. Aleluya. Es oponerse, es oponer, resistir y contradecir. Y en este asunto es interesante porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo obviamente estaba revestido de toda esa armadura de Dios. ¿Por qué? El ejemplo en Mateo, cuando viene la tentación, ¿qué fue lo que él dijo? No, yo no voy a hacer eso porque yo soy Cristo, el Hijo de Dios, y yo no voy a bregar con eso, y tú no tienes, y él no le dijo nada de eso. Él le dijo, escrito está. Escrito está. Él usó ¿qué? Las escrituras, la palabra de Dios. Contra eso, el enemigo de las almas no puede. Contra lo que ya el Padre ha decretado, perpetuo, contra lo que ya el Padre ha establecido en el mundo espiritual, el enemigo no tiene legalidad con eso. Él dice, wow, deja ver, 40 de ayuno, tiene hambre, las piedras en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él dice, me batió esta también. Este es hombre, vamos a ver si es verdad. Mira, si me adoras, te doy todos esos reinos, todos los reinos de la tierra. Si te tiras por aquí, los ángeles del Señor te vienen y te rescatan. Le está diciendo la verdad. Él era el Hijo de Dios. Los ángeles venían a asistirlo a cada rato en oración. Pero él le dijo, al Señor tu Dios no vas a tentar. Escrito está. Yo me imagino que el tipo estaba, este sí que es el Hijo de Dios. Este me va a patear el buche a mí. Hasta que trajo la cruz y el tercer día, aleluya. En el tercer día resucitó. Yo le doy gloria a Dios por Cristo. Entonces, esa armadura es para que puedas resistir. El cinto de la verdad. El cinturón del soldado servía para sujetar la espada y para amarrar las faldas de su toga que tenía el soldado romano. Así el soldado podía tener libertad y tenía la acción. Él estaba preparado para entrar a la pelea. Porque si no tuviese un cinto, entonces eso moviéndose, chapaleteando, ahí eso molesta para la guerra. Eso se te puede encajar el escudo, eso podía encajar la espada, eso podía tener, oye, repercusiones trágicas. Por eso es que ellos se amarraban y se mantenía todo su uniforme pegadito al cuerpo, bien ahí, bien slender esa gente. Entonces le daba un
sentir de fuerza, de firmeza y también de confianza. Por lo tanto, en la Biblia se emplea principalmente en el sentido existencial y moral como atributo de una persona, la verdad. En el Antiguo Testamento la verdad es traducción de varios vocablos en hebreo, especialmente emet, en griego, en hebreo, la verdad lo que significa es emet, que es un derivado del verbo amán, donde viene también la bien conocida palabra amén. Significa sostener, estar bien fundado, firme y estable. De allí que esa palabra en hebreo emet es una realidad firme, fiel, segura, digna de confianza. Por lo tanto, la verdad es una cualidad que se le atribuye a Dios. Por eso que el cinto de la verdad, usted tiene que llevar la verdad en todo tiempo. Usted tiene que tener la convicción no solamente de la palabra, que es verdad, pero también de Cristo, su persona, que es la verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Cristo es esa verdad. Y nosotros tenemos que estar amarrados, tenemos que estar, oye, pegaditos con el Señor. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, la verdad se usa en el sentido hebreo que en el griego. Se afirma que Dios es verdadero. Juan 7:28, Juan 17:3, Primera de Juan 5:20. De tal manera que Jesús afirma ser la verdad. Juan 14:6. También se llama el Espíritu de ¿qué? El Espíritu de verdad. Juan 14:17 y Juan 15:13. También Juan, Pablo y Santiago afirman que la verdad es a la vez algo que Cristo personifica y algo que trajo. La verdad. Hello. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1:17. Pablo habla de la verdad que está en Cristo. Efesios 4:21. Aleluya. Y hay varias citas también. ¿Entendido con la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra, ¿qué es la verdad? Cristo. La coraza de justicia, la otra armadura. Cada creyente está revestido de la justicia de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Pero también esta justicia no tiene que ver con la que Jesús imputó a nuestra vida. Esto tiene que ver con el testimonio. Esto tiene que ver con una vida justa, con una vida de integridad. ¿Para qué? Para que no le puedas dar cabida al enemigo a señalarte. La coraza de justicia es aquella, oye, es el testimonio, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre tu vida, Él te dio poder para ser testigo, para testificar de Cristo. Y tú no testificas de Cristo solo con tus palabras, tú testificas de Cristo con tu vida, porque eso es el poder de Dios, poder para transformar tu vida y que la vida de Dios se manifieste a través de la tuya. Alguien dijo en una ocasión, cuando alguien está revestido de rectitud práctica, es inexpugnable, invencible. Las palabras no constituyen defensa contra una acusación, pero una vida buena lo es. A ti te pueden acusar. Cristo dijo, bienaventurado cuando hablen de ti mintiendo. Eres más que feliz, más que bendecido. Que hablen lo que quieran. Olvídate de eso. Usted no se tiene que defender. Usted sabe que usted es bienaventurado en Cristo. ¿Por qué? Porque usted anda con la coraza de justicia y el enemigo no tiene la legalidad, aleluya, ni el derecho de acusarte de tal manera contra Dios, porque número uno, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Pero a la que tú abras la puerta, a la que la gente hable de ti, no mintiendo, pero que, oye, te estén acusando por tus acciones, oiga, usted tiene que hacer una introspección de cómo está su vida. Por lo tanto, si nuestra conciencia está limpia de ofensas para con Dios y el hombre, el diablo no tiene absolutamente nada contra usted.
Y eso es bien importante. Eso es lo que habla la coraza. ¿Sabe? Estas cosas no son literales, son espirituales. En otras palabras, el cristiano tiene que aprender a dar testimonio. Aleluya. Por eso es que hay gente que no saca el pie del bote. Porque vive constantemente, no vive en el espíritu. Son cristianos carnales. Como decía Pablo en Corintios, hay muchos dones, profecía y todo, pero son gente carnal, son gente que no crecen en el espíritu. Y el enemigo de las almas, oye, aprovecha la debilidad de todo el mundo. Y en esa iglesia de Corintios, que era una iglesia de dones, que estaba la manifestación de profecía, de lengua, oye, ellos se emborrachaban en la cena del Señor. Ellos, oye, había incesto, había un montón de cosas. Y Pablo tenía que ir allí a repartir el bacalao, como uno dice. A uno le dice, mira, a este, entrégueselo a Satanás, sáquenlo de aquí de la congregación para que se salve su alma después. En otras palabras, dáselo al diablo para que lo arrastre bien, arrastrado por ahí, para que se arrepienta, para que sepa lo que es bueno de verdad. Y empieza a poner orden en esa iglesia. Oye, el enemigo tenía una legalidad porque ellos mismos le estaban dando permiso. Ellos no querían crecer en el Señor. Por lo tanto, usted no se fije en dones, fíjense en fruto. Fíjense, oye, y es una tentación porque usted ve, oye, los dones fluyendo y usted dice, wow, qué tremendo. Pero cuando usted no conoce a la gente, usted no conoce a la gente. Por lo tanto, la coraza, primero, el cinto de la verdad, que es la palabra, que es Cristo. La coraza de justicia, que es el testimonio. A causa de esa verdad, esa verdad lo transforma a usted. Y usted tiene que vivir de acuerdo a lo que esa palabra dice. Estamos en la tercera prenda de la armadura, las sandalias, el presto del evangelio. En este contexto, obviamente, a veces hay mucha gente que dice, bueno, es que las sandalias del evangelio es para predicar y para extender. Eso, pues lo podemos aplicar. Pero en este contexto no está hablando de un sentido misional, evangelístico. ¿Ok? Esa idea está fuera de contexto de lo que Pablo está trabajando. Él está hablando de una defensa. ¿Por qué? En el sentido de lo que Pablo está hablando en ese contexto, está hablando de una preparación, pero no para salir a predicar, sino como condición para pisar el suelo firme. Acuérdense que él está recibiendo esto de un soldado romano que está listo para la batalla. ¿Se entiende eso? Por lo tanto, el presto, las sandalias del soldado romano, lo que estaban compuestas y estaban hechas de cuero, tenían dedo por fuera y tenían una suela bastante dura que le daba a ellos firmeza en el terreno de la batalla. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, no lo está hablando del presto del evangelio, oye, como en ese contexto, hay que ser bien claro con esto, en ese contexto como un sentido misional de predicar el evangelio. Él está hablando, oye, que esas sandalias, el presto del evangelio, lo que te da es la firmeza para que te mantengas en tu posición para la batalla, que no te va a hacer resbalar. Eso es lo que está hablando en ese contexto. Ese calzado lo que equivale es a las sandalias del soldado romano, obviamente, porque eso es lo que está mirando, que estaban reforzadas con clavos. Usted sabe lo que son los zapatos de jugar pelota que tienen los spikes. Y las que son de atletismo tienen unas pullitas de metal que son para agarrar la pista y tener más fuerza en el arranque y correr de una manera más técnicamente mejor. Así estaban estas sandalias de los soldados romanos hechas con clavos también. Amén. Romanos 1, 14 al 16. Si lo vemos de la manera misional, pues aplicamos estos versos que dice griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, estoy
anunciaros el evangelio, también vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. Aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Aleluya. También hay una referencia en Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 15. La otra prenda, el escudo de la fe. El escudo del soldado obviamente no era un escudo pequeño y mucho menos redondo, sino era rectangular, que era bastante ancho y bastante largo, que cubría todo el cuerpo. Estaba hecho de tablas de madera que estaban unidas con pegamento y forrado con lino y cuero y amarrado, escucha bien, amarrado con hierro de arriba abajo. ¿Servía esto entonces para qué? Para apagar las flechas que venían de los enemigos que tenían fuego. Por eso es que el escudo se usa para apagar los dardos de quién? Del enemigo. Las tentaciones, los pensamientos. Tienes que tener el escudo de la fe. Está hablando de tu fe, de que a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, a pesar, oye, de todo lo que el enemigo traiga a tu vida, tu fe te sostiene. Tú te mantengas arraigado en Cristo y creyendo que en Él todas las cosas son posibles. También está el yelmo de la salvación, ya estamos terminando. El tener la cabeza protegida por un casco, el yelmo, el casco de la salvación, aleluya, le daba la sensación de seguridad al soldado. Él podía pelear con la confianza de que tenía su cabeza protegida. Entonces, el yelmo de la salvación, amada iglesia, se refiere a la seguridad presente de los ataques del diablo. Y también a la liberación del futuro, a la venida de Cristo, aquellas cosas que van a suceder, la esperanza de la salvación como yelmo. Hello. Primera de Tesalonicenses 5:8, pero el apóstol Pablo coge esto de las escrituras de Isaías capítulo 19, verso 17, dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, decía el profeta Isaías. Es para que usted vea que el apóstol Pablo no tampoco se estaba inventando nada, el Espíritu le estaba, oye, haciendo referencia de lo que ya estaba escrito, de lo que los profetas ya habían dicho. Él coge esa revelación y lo aplica, aleluya, a ese soldado romano, porque está viendo que tiene un casco como Isaías decía y hablaba del yelmo de la salvación. Y también, y número 6, Isaías capítulo 59, 17. Y la última, la espada del Espíritu. Sabemos que estamos hablando de qué, de la palabra de Dios. La palabra, no estamos hablando de logos, estamos hablando de rema. De cada palabra que sale de la boca de Dios. Efesios capítulo 5, 26, Romanos 10, 8, Romanos 17, Primera de Pedro 1, 25. Aleluya. Se refiere a la palabra predicada, no a una declaración de esas que hacen por ahí. Hello. Es lo que el Espíritu Santo hace. Los creyentes necesitan esta espada para combatir el ataque del enemigo, así como Cristo la usó en la tentación. Por eso usted pelea, amada iglesia, póngase de pie, ya terminamos. Usted necesita la palabra, usted necesita el cinto, usted necesita el casco, usted necesita el escudo, usted necesita la sandalia, usted tiene que equiparse todos los días. ¿Para qué? Para que salga a pelear. Si usted no se pone una de estas prendas, usted está en peligro de extinción. Usted está en peligro de perder una batalla. Por eso usted tiene que asegurarse de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenga fe, amárrese del Señor, confíe en el Señor, aleluya.
de que Dios lo que comenzó lo va a perfeccionar. No estamos en tiempos de juego. Todo esto, toda esta lucha espiritual tiene que ver con la unidad de la iglesia, porque cada lucha es individual. Y si Él va tumbando piezas y va tumbando gente, oye, la unidad de la iglesia se va afectando. Si usted llega aquí, aleluya, herido, amargado, amargada, eso afecta a la unidad de la iglesia. Y el problema no es que usted tenga alguna amargura, algún problema. El problema es que lo manifieste y se desquite con la gente. Por lo tanto, usted tiene que estar lleno de Dios para poder discernir y separar una cosa de otra. Y aun cuando usted está en la condición que llegue en medio de la congregación, usted pueda levantar las manos y decir: Señor, perdóname, ayúdame, yo voy a adorarte, yo voy a poner mi problema a un lado y yo voy a hacer tu voluntad en medio de la congregación de los santos. Y culmina Pablo diciendo en el verso 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando